todos de nuevo. Estamos haciendo ejercicios acerca del campo magnético. Recordad que todos los problemas acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química están reunidos en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. El ejercicio dice que tenemos dos hilos conductores rectilíneos y paralelos, uno situado en la posición x igual menos 0,1 y el otro en la posición más 0,1, expresado en metros. Me dice que por el primer hilo circula en el sentido ascendente de la I una corriente de 10 amperios, la tenemos aquí representada. Me dice que un electrón que se mueve en línea recta sobre la recta situada en x igual 0,4 no se desvía. Por tanto, me pregunta cuál es la intensidad de la corriente en el segundo hilo. Estos dos hilos, en estos puntos de la recta, por ejemplo en el punto P, crean un campo magnético. Si resulta que el electrón no se desvía, es porque ese campo magnético creado por ambos hilos se ha anulado. Es cero en cualquier punto de esta recta. Por tanto, sabiendo que el campo magnético en este punto es cero, insisto, si el electrón que circula por aquí no se desvía, es porque sobre estos puntos no hay ningún campo magnético que haga una fuerza sobre el electrón. Por tanto, el campo magnético en los puntos de la línea verde es cero debido a estos dos hilos. Teniendo esto en cuenta, si nos vamos al punto P y aplicamos la regla de la mano derecha, acordaros, mano derecha, pulgar hacia arriba, los 4 dedos me señalan que del hilo hacia la derecha el campo es penetrante. Por tanto, en el punto P, el campo creado por el hilo 1 será penetrante. Queremos que en el punto 2, perdón, que en el punto P, si el campo 1 es penetrante, para conseguir que se anulen, entonces el campo 2 en el punto P ha de ser saliente. Y para que el campo en el punto 2 sea saliente, regla de la mano derecha, si hacemos que la corriente circule hacia arriba, en el hilo 2, entonces en el punto P el campo sería entrante y no es como lo queremos. Por tanto, si circulando hacia arriba aquí es entrante y no es como lo queremos, es que circula hacia abajo. Por tanto, con la regla de la mano derecha hemos deducido que en el punto P el campo creado por el hilo 1 es penetrante. Si queremos que el campo en la línea de la trayectoria del electrón sea cero, entonces si este es penetrante, el creado por el segundo hilo ha de ser saliente, han de ser opuestos para poderse anular. Y si en este punto el hilo 2 crea un campo saliente, es porque en el hilo 2 la corriente circula hacia abajo. Hemos de encontrar I sub 2, tanto en valor numérico como en el sentido de la corriente en el hilo. Ya sabemos que es hacia abajo, pero para que en el punto P, sea cual sea el punto de esta recta, se anule el campo eléctrico, ha de ser que los dos módulos sean iguales. El módulo de B sub 1 igual al módulo de B sub 2. Recordad que el módulo del campo magnético es igual a mu sub 0 partido 2 pi y partido d. Pero como que mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7, simplificando nos queda 2 por 10 a la menos 7 y partido d. Esta es la fórmula del módulo del campo magnético creado por una corriente rectilínea.
Por tanto, 2 por 10 a la menos 7 por I, que vale 10, dividido por 0,1 y 0,4, total de aquí a aquí hay 0,5. Ha de ser igual al campo creado por el segundo hilo, que será con la intensidad 2 y si esto es 0,1 y esto es 0,4, de aquí a aquí hay 0,3. Operando, simplemente esto se va con esto, el 0,3 pasa multiplicando, ya tenemos I sub 2 despejado y nos queda que la intensidad 2 es de 6 amperios y como ya hemos dicho, vertical por el hilo 2 hacia abajo. Luego me pregunta si un electrón pasa por el origen de coordenada hacia arriba con una velocidad de 2 por 10 elevado a 6 metros por segundo, ¿cuál será la fuerza que actuará sobre dicho electrón? Vamos a calcular en el punto Q el campo magnético. En el punto Q, fijaos, regla de la mano derecha, pulgar hacia arriba, los 4 dedos me dicen que a la derecha del hilo el campo es penetrante. Q está a la derecha del primer hilo, por tanto el campo es penetrante. Sabemos del ejercicio anterior que en el hilo 2 tenemos una intensidad de 6 amperios. Pulgar hacia abajo, los 4 dedos me dicen que en la zona del punto Q el campo es penetrante. Con la fórmula que ya hemos visto, vamos a calcular cada uno de los campos. 2 por 10 a la menos 7, la intensidad que vale 10 y esta distancia que es 0,1. Lo mismo con la intensidad 6. Calculamos ambos campos y como que ambos son penetrantes, los vamos a sumar. Y al sumarlos nos queda 3,2 por 10 a la menos 5 teslas, lo que implica que el campo, y al ser los dos penetrantes, es penetrante. En realidad esto sería el módulo del campo, que me dicen que es penetrante, o escrito vectorialmente tenemos que el campo en el punto Q es menos 3,2 por 10 a la menos 5 K teslas, pensando que el eje X está aquí representado. Que el eje Y está aquí representado, cualquier cosa perpendicular a la pizarra será el eje Z, de ahí que sea penetrante menos K. Ahora podemos aplicar la llamada ley de Lorentz, que dice que la fuerza magnética es igual al producto de la carga por la velocidad multiplicada vectorialmente por el campo magnético. Q sub P sería la carga del electrón y JK, recordad el campo magnético, perdón, el producto vectorial, ¿cómo se hace? Y JK, el vector V y el vector B. Aquí falta un signo menos. Por tanto, ¿por qué? Porque era menos K. No tiene I, no tiene J, sí tiene K. El electrón hemos dicho que se movía hacia arriba. Por tanto, solo tiene componente, según el eje Y, solo tiene componente J 2 por 10 elevado a 6. No 6, sino 2 por 10 elevado a 6. Operando este determinante y multiplicándolo por la carga del electrón, que es negativa, el menos este con el menos, me queda más 1,24 por 10 a la menos 7i newtons. Esa sería la fuerza sobre el electrón.